El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenido nuevamente a este tu programa Derecho y Palabra. Hoy vamos a estar hablando un tema un poco complicado, que no sé si podamos cubrir, pero queremos hablar de cuando tú tienes la revelación, pero no entiendes el alcance de la revelación, y cuando se manipulan los procesos en contra de los siervos de Dios y el uso del derecho que se le da a eso. Así que mantente con nosotros, que vamos a recorrer un poco la Biblia de una manera diferente. No te vayas, continuamos en breve. Buenas. Estuve leyendo esta semana, interesantemente, el capítulo 1 de Juan, que nos establece que el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y que era desde el principio. El principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa es una verdad que nosotros damos por sentada, que Jesús fue todo hombre, todo Dios. Pero la pregunta es si realmente nosotros hemos entendido la profundidad de esa revelación. Y muchos de nosotros conocemos el episodio donde Jesús le pregunta a los discípulos quién es Él cuando ya está adelantado su ministerio en la tierra y se dirige hacia la cruz. Y ellos dicen, unos dicen que eres Elías, otros Jeremías, pero Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y él le dice a Pedro, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre. Pero cuando seguimos en el texto, inmediatamente nos encontramos que Pedro le dice a Jesús que no le acontezca nada relacionado a su crucifixión. Y el mismo Pedro, que unos momentos antes vemos en el texto que le fue revelado que Jesús era el Hijo de Dios, a ese mismo Pedro el Señor le dice, por las palabras que está diciendo, apártate de mí, Satanás. O sea, no es Pedro que está hablando, Satanás está usando a Pedro. De algún sitio sale eso, ¿no? O sea que vemos aquí cómo, a pesar de haber recibido la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, Pedro y los discípulos no pueden comprender la revelación mesiánica de Jesús, que era terminar en la cruz del Calvario y que estaba claramente detallada en el texto bíblico, sobre todo en los Salmos y en el profeta Isaías. Es como un Jesús que nosotros queremos recibir, pero no pagar el precio de recibirlo. Es decir, la salvación es gratuita, pero como nos dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y que dice, todos los días me crucifico por amor al Señor. Nos dice, este conocimiento lo tengo por basura, por causa del conocimiento de Cristo. Y quiero mostrarle algunos textos bíblicos que nos llevan allí. En ese mismo primer capítulo 1 de Juan, donde nos está hablando que Jesús es el verbo, que al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Empezamos con Juan el Bautista. Juan el Bautista dice que Jesús es el Cordero de Dios, que ve descender el Espíritu sobre él, ve la declaración, lo declara como el Hijo de Dios y dice que al siguiente día, en el versículo 35 de ese capítulo 1 de Juan, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguía, les dijo, ¿qué buscáis? Lo voy a dejar aquí porque fíjense que Juan le dice a sus discípulos, este es el Cordero de Dios. El mismo Juan que posteriormente, cuando está en la cárcel, le dice a sus discípulos, pregúntele a Jesús si es él o si tenemos que esperar a otro. Y Jesús no habla, Jesús lo que hace es que se lleve a esos discípulos, hace milagros y dice, díganle a Juan que los muertos resucitan, los ciegos ven, los sordos oyen. O sea que al mismo que le reveló a dos de los discípulos, al mismo que le fue revelado que el Espíritu descendía sobre él, que Dios daba testimonio, que cuando leemos los textos bíblicos escucho una voz que dice, este es mi Hijo amado.
ese mismo profeta, el profeta más grande nacido de vientre de madre, que es lo que dice la palabra de Dios, que es el segundo Elías que habríamos de esperar, ese hombre con ese testimonio, esa profecía, ese profeta con una relación tan íntima con Dios, llega un momento que él mismo se cuestiona la revelación que él recibió porque chocaba con su estructura mental, porque el pueblo esperaba un Mesías militar, un Mesías político, y eso era lo que se le había enseñado, pero eso no era lo que decía el texto bíblico. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado que estemos recibiendo la revelación correcta, pero la estemos interpretando incorrectamente porque nos va a llevar a una crisis. Y ahí vemos cómo la palabra se nos viene desarrollando paulatinamente. Juan muere decapitado. Le cortan la cabeza. Jesús muere crucificado. Y estaba escrito que iba a ser así. Ahora bien, los discípulos le dicen, esos dos discípulos de Juan, en el versículo 38, Jesús le dice, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que el traducido es el Cristo. O sea, ya aquí vemos dos declaraciones de reconocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios en el primer capítulo del libro de Juan, que contrasta con lo que le dice a Pedro, no te lo ha revelado ni carne ni sangre. O sea, que aquí el conocimiento de estos dos discípulos parte de lo que Juan le dijo y ellos lo aceptan, pero son los mismos discípulos que al momento de la crucifixión dejaron a Jesús solo. Son los mismos discípulos que estaban escondidos y Jesús traspasa las puertas porque ellos tenían miedo. Y al final veremos una pregunta que ellos le hacen a Jesús en el libro de Hechos, que aún viendo la resurrección, en su estructura mental había un problema serio. Y estoy tratando de traer esto para que realmente entendamos al reino que servimos los cristianos. Tenemos que tener mucho cuidado en no confundir el reino. Tenemos que empezar a separar lo económico, lo político, lo gubernamental, lo social, de lo que es realmente nuestra fe. Porque el reino que nosotros creemos, esta palabra es contracultura. Esta palabra es espíritu y en verdad. Y nosotros creemos por fe. Y fe es aquello que no se ve, pero se cree. ¿Ok? Vemos aquí cómo estos discípulos dijeron eso en este momento, pero posteriormente encontramos en el texto bíblico cómo ellos dejan solos a Jesús porque están sorprendidos, porque ellos esperaban que Jesús era el Mesías que le había prometido que venía a tomar control político. ¿Qué sucede? Hay otra declaración más. Voy a hablarle de 13 en el primer capítulo de Juan. Podría haber más, pero me quedé en el primer capítulo de Juan, porque la experiencia me dice que a veces yo entiendo que el tiempo no lo voy a poder cubrir y cuando empiezo a hablar el tiempo no me da. Entonces él va a buscar a Natanael y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. O sea, vemos aquí que Juan vio al Cordero. Andrés vio al Cordero. Felipe lo ve y le dice a Natanael, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y escuchen esta pregunta, esta respuesta en Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Miren la declaración de Natanael, a quien el Señor declara un verdadero israelita en quien no hay engaño, un hombre honesto. Jesús dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. La declaración es cierta, pero ¿cuál es la interpretación que nosotros le estamos dando a la revelación que nos está dando Dios? ¿Cuál es la interpretación que le estamos dando nosotros? Miren, una de las cosas más importantes cuando Dios se revela es que usted le pida al mismo Espíritu Santo que le explique la revelación.
que usted no la interprete de acuerdo a su propia experiencia, porque usted tiene que ser como el águila que se levanta mirando hacia arriba. La palabra dice, buscadme a mí, buscad primeramente el reino de Dios, y el reino de Dios es espiritual, y ese reino de Dios espiritual mora aquí en mi corazón por medio de Jesucristo. Y aquí vemos que estas personas en el principio recibieron revelación de quién era Jesús, pero al momento de la cruz lo perdieron. Al momento de la cruz los perdieron. Y para terminar esta primera parte, déjeme ver si encuentro el texto. Él dice, en Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Quiero ser enfático en esta lectura. Ya Jesús resucitó, ya recibieron la promesa del Espíritu Santo, ya caminaron con él, estuvieron 40 días, van camino a ver la ascensión. Y miren la última pregunta que le hacen al Señor. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y aclaro, recibieron el Espíritu porque Juan nos dice que el Señor sopló sobre ellos y les dio el Espíritu. En Hechos reciben el bautismo, la llenura. Algunos dicen que no es lo mismo, pero eso no es lo que estamos hablando hoy. Primero que dice el Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta palabra es espíritu y en verdad, y no se puede interpretar carnalmente con nuestro entendimiento humanista, porque la revelación recibida la vamos a perder en el camino si no somos llenos del Espíritu Santo. No te vayas, continuamos con esta enseñanza en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Hasta aquí hemos llegado, espero que me hayas podido acompañar. He estado hablando con los que están aquí en la sala de grabación. A ver si hemos entendido, ¿verdad? Porque esto que estamos hablando nos sacude radicalmente cuando en el periodo electoral, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, los cristianos hemos participado, pero hemos estado muchos de nosotros confundiendo lo que es la fe cristiana y lo que es el proceso político partidista que no es eterno. Y hemos visto cómo algunas personas se apropian de la definición de reino imponiéndola sobre otros. Y a cada uno de ustedes yo les quiero decir lo que la vida me ha enseñado en los procesos políticos los cuales participo más de 30 años. Ahora mismo acabo de recibir un mensaje donde me dijeron fariseo, hipócrita, mentiroso, muerto, traidor. Y me lo disfruté porque soy bienaventurado. Así que no se crean que me estoy dando por ofendido. Bienaventurados somos cuando somos difamados y mienten de nosotros por causa del evangelio. Eso es un principio del reino. Ahora bien, aceptarlo no es fácil. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, porque nosotros no podemos endiosar a ningún líder político. Nosotros tenemos que saber que para llevar a cabo los propósitos del reino, el Señor nos da una explicación en Hechos 1. Cuando los discípulos le dicen, va a restablecer el reino de Israel, todavía estaban pensando en el reino davídico, político, militar. Y el Señor le dijo, mira, no, a usted no le toca saber eso. Y cuando vamos a Apocalipsis vemos que el reino de Dios cubre a todas las naciones. El foco es Israel. Pero en Jesús no hay, en Dios no hay ni griego ni judío ya. Que hay un remanente del pueblo judío que volverá al Señor. Eso está escrito. Y está escrito lo que va a pasar al final de los tiempos. Y el reino de Dios desciende sobre los cielos. No es el político, no es el que desciende de los cielos y nos dice que los reinos de este mundo se unirán contra ese reino que desciende y le harán la guerra y el Señor los vencerá. O sea, eso está en blanco y negro allí. Yo no sé por qué todavía hay personas que en su mente, en su cabeza, piensan que el reino de Dios es un reino político aquí. No, nosotros buscamos que se haga justicia, nosotros luchamos por lo verdadero, pero si usted no está consciente de que usted no puede pretender que el reino de Dios se establezca en la tierra ahora, usted va a colapsar. Y miren para qué nosotros hemos recibido poder.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo repito, recibiréis poder, no poder político, no poder económico, no poder gubernativo ni social, es poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es poder para ser testigos de Jesús, para predicar el evangelio de Dios y de Jesucristo. Y nos dice en Hechos 2:2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Cuando usted lee esto, usted no va a encontrar que hubo un cambio de gobierno. Israel siguió siendo una colonia del ejército del pueblo romano. No hubo cambios en la estructura religiosa, política, legal que llevó a Cristo a la cruz, que violaron todos los procesos legales. Y Jesús no reclamó que cumplieran la ley, porque si Jesús hubiera reclamado que siguieran los procesos legales, Jesús no hubiera sido crucificado. O sea que lo que usted llama injusto puede ser parte del propósito de Dios. Como Dios conoce los corazones, no había manera de llevar un juicio justo con Jesús para que concluyera en la cruz. No había manera. Por tanto, Él guarda silencio. Él guarda silencio, porque si no, Jesús no es crucificado. Porque cuando usted estudia el proceso de Jesús, hay tantas irregularidades. Y nosotros a veces vemos una violación de ley y gritamos sin preguntarle al Señor cuál es tu propósito en todo esto. ¿De qué se trata? Hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Si quieres ver, observa. Cuando a Pablo lo meten preso y lo amarran, Pablo no dice inmediatamente que él es ciudadano romano. Pablo lo dice después. Y luego que lo dice, reclama a ese derecho romano. Y posteriormente lo meten preso y Pablo reclama y dice, yo soy ciudadano romano. Y el ciudadano romano dice, esto me costó mucho dinero, esta ciudadanía. Pablo le contesta, y eso lo vemos en Hechos 22, 23, 24, 25, la historia es larguísima. Pablo le contesta, esta ciudadanía yo la tengo de nacimiento. O sea, Pablo, judío de judío, nació ciudadano romano, tenía doble ciudadanía, judía y romana. ¿Te suena interesante eso? Porque con la ciudadanía judía, Pablo no podía predicar el evangelio en todo el mundo. Cuando Pablo decide retener la ciudadanía romana, no es un análisis político nacionalista, es un análisis del llamado que él tiene delante de Dios, que él sabía que él tenía que llegar hasta Roma, y él apela a Roma, y él guarda silencio cuando llevan un proceso ilegal, porque cuando abre su boca, sabe que está dentro del propósito de Dios llegar a Roma. No sé si me estás entendiendo. Discernimiento, conocimiento. Los planes de Dios no se ejecutan con las leyes humanas. El Señor se mueve a través de las leyes humanas, pero las usa como le place. A Dios le plació que Jesús naciera bajo el imperio romano, que usaba la muerte de cruz, que era horrible, es una de las peores muertes que se tiene conocimiento. Y Jesús usó la violación del derecho para poder llegar a la cruz. Pablo permitió la violación de sus derechos para poder llegar a Roma. Estoy tratando de que entiendas. Nosotros vamos a luchar por lo que es justo, pero más importante es saber que este llamado está sometido a que seamos discípulos de Jesús para llevar este evangelio a todas las partes del mundo. Pablo fue llamado a predicar el evangelio, y el evangelio transforma los gobiernos. No seas tú transformado por el gobierno. Lo que te estoy tratando de decir, que la revelación probablemente la tenemos, pero el entendimiento de la revelación está un poco dudoso. En el día de hoy, yo he tomado conocimiento de un hermano que se aparta de los procesos políticos partidistas para descansar. Yo hice lo mismo hace muchos años. Y él hace unos planteamientos sumamente interesantes que no voy a discutir, pero por lo menos puedo ver en esos planteamientos que él nunca perdió la visión. Él nunca confundió lo que era el evangelio de Jesucristo con lo que son los propósitos políticos partidistas, donde Dios nos pone a participar. Por esto este programa se llama Derecho y Palabra. Te estoy diciendo que en ocasiones en el plan de Dios está que se manipule el derecho, lo permite, porque sabe lo que va a pasar. ¿Quieres un ejemplo más?
José tenía que llegar a Egipto. La traición de sus hermanos lo lleva a Egipto. Si sus hermanos no lo hubieran traicionado, tú podrás decir, como quiera llegar a Egipto, mire, no se ponga a inventar, no se ponga a asumir lo que pudo haber pasado. Vamos sujetando lo que está escrito. El proceso que permitió Dios que Jesús pasara estaba incluida la traición de sus hermanos, porque ya José había tenido un sueño donde sus hermanos se inclinaban delante de él, y eso es lo que pasa cuando llegan a Egipto y lo reconocen. Se inclinan delante de él porque José tenía un llamado de reino, pero José nunca puso los principios del reino humano por encima del propósito de Dios en su vida. Nunca, nunca. Tenemos que empezar a mirar la Biblia en este contexto, porque los procesos políticos que estamos viviendo, que están sacudiendo, están dividiendo al pueblo de Dios y no podemos ser manipulados. Usted puede tener unos gobernantes que compartan parte de sus principios, pero quien gobierna sobre usted es Dios. Quien gobierna sobre nosotros es Jesucristo. Y lo que estoy tratando de decirte es que Juan, un hombre de Dios, Andrés, un hombre de Dios, Natanael, un hombre de Dios, en el proceso de caminar con Cristo, tuvieron dudas si realmente Jesús era el Mesías o no. Juan acepta la respuesta de Jesús. Los discípulos, Jesús muere y se esconden asustados porque sus conceptos se destruyeron, y aún viendo a Jesús resucitado, los que se reúnen alrededor de él le dicen, ¿restaurarás el reino, Señor? Quítate de la cabeza que el reino de Dios se va a establecer o con una democracia, con un capitalismo, con un sistema socialista, con la estadidad, con la independencia, con la colonia. Esos son reinos políticos pasajeros. Nuestro reino es eterno y es el que gobierna. Y no va a haber unidad en nuestra lucha por proteger la libertad religiosa hasta que nosotros no entendamos que los principios de Dios van por encima de lo que yo prefiero que el Estado haga o no, y crucificar nuestros deseos por una causa mayor. No te vayas, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Y para concluir, quiero que vayamos un momentito a Hechos 20, donde Pablo dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo llega a Roma por una apelación de un proceso injusto. Llega a Roma y allí predica. Y miren lo que dice Pablo. No me importa el precio que tenga que pagar si el propósito de Dios se cumple en mí, que es predicar el ministerio que recibí del Señor Jesús, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esta semana yo me enteré de una de las personas muy cercanas a mí, que él me dirigió para que escuchara sus testimonios en las redes, y lo hizo mediante una alabanza. Me di cuenta que mis principios son totalmente contrarios a los del mundo. Yo me sentí tan orgulloso que al lado mío caminara una persona que estaba en lo más profundo, lo más sucio del pecado, y que Dios lo restaurara, y que ahora esa persona que Dios sacó de la profundo de la cisterna llena esté dando testimonio de Jesús donde quiera que va, y esté al lado mío en el proceso político luchando para que ese evangelio que lo tocó ayer, ese llamado que él hizo a Dios, a Jesús, que le fue contestado, nosotros lo podamos predicar libremente. Mis amados hermanos, nuestra lucha por la libertad religiosa
es para poder predicar este bendito, hermoso, sagrado y poderoso evangelio de Jesucristo, porque hay gente envuelta en la agenda hay gente envuelta en su orientación sexual, hay gente envuelta en el pecado de la mentira, de la corrupción, que nosotros los condenamos y los mandamos al infierno, y lo que están esperando, que alguien se acerque a ellos y le dé un testimonio del ministerio de la gracia de Dios sin cambiar el evangelio, sin menospreciarlo. Por eso tenemos que empezar a decir: arrepentíos, que el reino de Dios está en medio de nosotros. Y ese reino no es otra cosa que ser tan profundamente amado por Dios, que fue humillado, condenado en la cruz del Calvario, siendo libre. Y en el último momento, las últimas 2 personas que salvan es un ladrón en la cruz. Y la última conversión es el centurión romano, que representaba la opresión política y militar del pueblo de Dios por Roma. Espero que tus principios hayan sido sacudidos y abandones tu reino político y entienda que fuimos llamados a algo más sublime. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.